Una vez más, es un gusto poder comunicarnos a través de este medio. Estamos ya casi en la recta final. Hoy es iniciamos nuestra séptima semana y ha sido una bendición durante todo este tiempo el podernos comunicar, el podernos relacionar, el poder ir conociendo a cada uno de ustedes a través de sus pensamientos, ¿sí? Y realmente lo he disfrutado este tiempo. He estado disfrutando mucho con cada uno de los temas en cada semana. En esta semana, tenemos que trabajar dos temas. Justo son dos temas coyunturales que vamos a ir desarrollando en este tiempo. En primer lugar, estamos en estos días, justo el 31 de octubre, estamos celebrando ya 500 años de la reforma protestante y considero que sí sería necesario hacer un alto a todas nuestras labores como iglesia y ponernos a pensar por un lado, y no solamente pensar, sino que reflexionar y de alguna manera hacer los cambios necesarios que se tiene que hacer como iglesia, ¿sí? Son 500 años de nuestra reforma protestante. ¿Cuáles fueron los parámetros de la reforma protestante? ¿Qué es lo que nos deja la reforma protestante? Yo considero que por lo menos en tres direcciones, ¿no? La reforma protestante, en primer lugar, fue una reforma a la iglesia, a la estructura de la iglesia, al trabajo que se desarrollaba en la iglesia y por ende al quehacer de la iglesia, el quehacer misionológico de la iglesia, ¿sí? Fue un ámbito en cuanto al ámbito estructural, administrativo de la iglesia y se amparó bajo toda esta premisa de que el sacerdocio universal del creyente. Bajo esa premisa se hace toda una estructura bastante especial y una reestructura de la iglesia en primera instancia. También la iglesia tuvo una reforma teológica y en esa reforma teológica se volvió nuevamente a la escritura y considero que fue algo muy especial el volver nuevamente a la escritura, el entender de que la iglesia, ¿sí? Lo que se conoce como el ámbito magisterial de la iglesia, no es la que tiene que determinar lo que yo entiendo en las escrituras. La iglesia no es la que me da interpretando las escrituras, ¿sí? De alguna manera, la iglesia pone sus parámetros, pero no es la que me enseña o la que me dice lo que yo debo entender de las escrituras. Y esta reforma teológica que surge desde la palabra, esta reforma teológica está amparada bajo ¿qué? Bajo el pensamiento de la sola escritura, que nosotros también vamos en la misma dirección, la sola escritura. Y esperamos en Dios que siga siendo la sola escritura la que rige todo nuestro quehacer teológico, ¿sí? Pero también hubo una reforma, no solamente hubo una reforma al ámbito eclesial, al ámbito teológico, sino también tuvo una reforma al quehacer de la iglesia como tal. Y esto ya de alguna manera nos habla a nuestro desarrollo de los temas que hemos venido trabajando acá. Sería al quehacer misionológico de la iglesia. Eh, Se tuvo que hacer una reestructura de la iglesia y la iglesia protestante empieza a hacer todo un trabajo de perspectiva misionera y una nueva misionología más aplicada a la realidad, al contexto de la iglesia. Porque hasta ese momento recuerden que la misión de la iglesia era concomitante con las conquistas territoriales, pero de acá se toma una nueva dirección y se empieza a trabajar una nueva misión de la iglesia desde los contextos de los pueblos, desde los contextos de esos tiempos, y ahí surgen algunas personas que dan un buen mensaje sobre la misionología, ¿sí? Con todo, yo quiero que usted pueda observar, les voy a poner una película para que usted pueda observar durante esta semana sobre Lutero y la reforma de la iglesia.
considero que no debemos dejar pasar por alto esta fecha tan importante para nosotros como un pueblo que somos una iglesia perteneciente a la reforma luterana, ¿no? Y la máxima que se llevó en esta reforma fue la iglesia reformada, siempre reformándose. Considero que ese es un hecho que debe darse al día de hoy. Debe volver nuevamente a hablarse desde esa misma perspectiva. La iglesia reformada siempre reformándose. Yo no sé, hoy en día considero que necesitamos una nueva reforma, no solamente a la estructura de la iglesia como iglesia, sino a la religión como tal, a todo el hecho religioso. Necesita una reforma, necesita nuevamente un trabajo ahí. En segundo lugar, necesitamos trabajar también en esta semana acerca de los quehaceres, de los que ayudan a la misión de la iglesia, el quehacer de la misionología. Este quehacer de la misionología no hace un trabajo solo, sino tiene algunas ayudas, como es la obra del Espíritu Santo dentro de la misión de la iglesia, y más allá de eso, la iglesia local, como una iglesia misionera, para lo cual me gustaría que usted pueda leer este librito que le estoy acompañando ahí, El pueblo de Dios, el pueblo de Dios misionero, de Carlos Van Engel. Una de las obras muy importantes en cuanto a misionología, porque él hace toda una perspectiva, todo un desarrollo desde la iglesia local y su énfasis en cuanto a la misión de la iglesia. Yo considero que en ese aspecto algo muy importante es la iglesia local la que promueve, la que desarrolla todo esfuerzo misionero. Si nosotros empezamos si nosotros empezamos a abrir una brecha entre la misión y la iglesia, lamentablemente las dos van a caminar por vías separadas y el trabajo es infructuoso. No es que la misión es una organización paraeclesiástica para el desarrollo de la iglesia local. No, no. Ni tampoco la iglesia local es una obra lejos de la misión. Lamentablemente, esa ha sido la visión que a veces se nos ha presentado, que el trabajo misionero es ausente del trabajo de la iglesia local. Y considero que hoy en día necesitamos volver a conciliar este nuevo pensamiento. ¿De dónde surgen los misioneros? ¿De dónde surge el trabajo misionero como tal? Es desde los esfuerzos de la iglesia local. Son iglesias locales enviando a sus misioneros. Esa es la nueva perspectiva ahora de misión. Años atrás, obviamente, se pensaba que la misión o los grupos misioneros, las agencias misioneras, de alguna manera aportaban, eran un aporte de afuera para la iglesia local. Y se trabajó muchos años así, en los recursos económicos, los recursos humanos y todo recurso que se tenía, se pensaba que era como un aporte a la iglesia local. Y lamentablemente se acostumbró de ese lado que hubo un tiempo donde la iglesia local se desentendió de la misión. Y por eso es que era visto desde una forma al pastor como una persona que estaba encasillado en la iglesia, y al misionero como alguien que no tenía ninguna relación con la iglesia. Tanto así que había misioneros que no tenían ninguna experiencia de iglesia local, que no tenían ninguna relación con iglesia local. Y eso realmente fue una situación difícil para llevar. Es por eso que me gustaría que ustedes puedan mirar todos los materiales que se les ha puesto sobre esta conciliación entre misión e iglesia local. Es un trabajo mancomunado desde en esa perspectiva. Por eso es que me gustaría que se pueda revisar este material y sin más, quiero decirle que siga adelante, ya estamos en la última parte y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos la siguiente semana.